Bienvenidos fluidómanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar sobre las limitaciones en la ecuación de Bernoulli. Resulta que conocer las limitaciones es muy importante para hacer uso responsable de esta expresión. Por ejemplo, cuando se hacen diseños, cuando se hacen estudios ambientales o cualquier otro tipo de estudio o investigación que implique esta expresión de Bernoulli, ¿no? Ahora, cuando me refiero a la ecuación de Bernoulli, me refiero a su versión más utilizada, que es esta que ustedes están viendo ahora. Ustedes ya saben que el primer término nos habla sobre la energía interna del fluido, el segundo sobre la energía cinética y el tercero sobre la energía potencial. Y que la suma de esas tres energías pues me da una energía total que representé con la letra C. Bueno, la primera limitación que tiene esta versión de la ecuación de Bernoulli es que es para flujo estacionario. Yo sé que en algunos videos hemos estado hablando sobre esta versión que se puede aplicar para flujo no estacionario. Hemos hablado sobre aceleración local, aceleración convectiva, unas definiciones de estacionariedad y no estacionariedad para poder aplicar responsablemente esta versión. Ahora quiero mostrarles un experimento, algo famoso que se utiliza para estudio de diseño de alas de aviones y en qué regiones nosotros podemos aplicar este tipo de ecuación. Bueno, este experimento que ustedes ven acá es un túnel de viento donde el fluido va a ser el aire y va a fluir de izquierda a derecha. Y estos sólidos que ustedes están viendo en esta parte de acá representa lo que es una ala de un avión. Se utiliza un trazador, muchas veces se utiliza una especie de humo especial que nos va a permitir visualizar las líneas de corriente, que es esto que ustedes están viendo ahorita acá en pantalla, esas líneas, cada una de esas. Ahora, si yo quisiera aplicar la ecuación de Bernoulli en un punto específico de esos, por ejemplo, utilizando un sensor en esa parte de acá, llamémoslo el punto 1, ¿cierto? Y voy a medir algo ahí, la energía que está pasando ahí, vamos a encontrar que esa energía no va a cambiar mucho, cada una de las medidas que va a obtener un sensor en esa parte va a tener una desviación estándar baja, ¿correcto? Entonces eso significa que toda esa energía ahí va a ser constante siempre. Va a ser, por ejemplo, no sé, de unidades 10, 10, 10 o 11 o 9, no va a variar mucho. Eso significa que ahí podríamos aplicar la ecuación de Bernoulli porque es un flujo estacionario. Diferente sería si nosotros aplicáramos eso en esta parte de acá, ¿cierto? Porque miren que las líneas de corriente, a diferencia de este lugar, aquí comienzan a fluctuar, ¿cierto? Hay unos efectos que generan esas fluctuaciones que se llaman estelas que se están generando acá y por lo tanto ahí la energía no va a ser estacionaria, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que utilizar otra versión de la ecuación de Bernoulli. Entonces una de las limitaciones que hay que conocer ahí. Otra cosa importante es que es un flujo sin fricción cuando se utiliza esta ecuación de Bernoulli, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando se conducen fluidos, por lo general, esta conducción se hace a través de los sólidos. Por ejemplo, una tubería, un canal o cuando hay viento y este interactúa con edificios, ¿cierto? Pues eso va a crear una fricción entre el fluido y el sólido. Esa fricción lo que va a generar va a ser una disminución de la velocidad que está pasando ahí y por lo tanto una disminución de la energía. Y eso se conoce como pérdidas por fricción. En algunas otras partes le llaman esto pérdidas viscosas porque entre más viscoso sea el fluido, pues más se va a resistir a la deformación, ¿correcto? Entonces menor energía va a tener en esas regiones. ¿Cómo podríamos nosotros visualizar eso en este experimento? Bueno, por ejemplo, donde está interactuando bien cerca al sólido, aquí por ejemplo se ve como unas pequeñas fluctuaciones que se están dando acá. Ahí existe una pequeña fricción que impide que se puede utilizar esa ecuación de Bernoulli. También va a todo alrededor de este objeto sólido va a tener esas fricciones y por lo tanto esas líneas de corriente no se pueden visualizar ahí. Entonces, al no visualizarse, pues eso significa que no podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Ahora, otra tercera limitación que tenemos que tener en cuenta es que no hay trabajo en un dispositivo. En versiones anteriores de la ecuación de Bernoulli teníamos unos términos adicionales, por ejemplo, para lo que era una bomba, un motor, una turbina, un generador, ¿cierto? Que nos iba a cuantificar la energía que suministraba o extraía del fluido. Pero en esta versión deben tener claro que no podemos estimar el trabajo que haga cualquier dispositivo, ¿cierto? Es solamente aplicado y netamente para un fluido. Por ejemplo, en este caso, en este esquema que tenemos un reservorio, tenemos un río, ¿cierto? Y se está conduciendo el fluido, es decir, el agua.
por acción de la energía potencial para producir energía eléctrica acá con la turbina y el generador, ¿cierto? No podríamos estimar el trabajo que está realizando acá, es decir, la energía que este dispositivo está extrayendo del fluido con esta versión. Entonces hay que tener eso claro. Quiero también aprovechar este esquema para retomar un poco lo de la estacionariedad, ¿cierto? Y es que usualmente cuando se hacen ejercicios, se hacen diseños, estudios en hidroeléctricas o algo, y si se hace a través de la conservación de la energía, recordemos que es planteando esta misma versión en dos puntos para conservar la energía. En este caso ponemos el punto 1 acá y el punto 2 acá. Cuando se utiliza esta versión tal como la están viendo acá, siempre se utiliza bajo la limitación de que se asume que es un flujo estacionario. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sea que esté acá, la energía que se encuentra acá va a prevalecer en el tiempo. Lo mismo que acá se va a prevalecer en el tiempo. Esta limitación, por supuesto, o esta suposición es algo que se tiene que realizar y se tiene que asumir. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si al día siguiente eso cambia? Supongamos que el nivel de la represa acá cambie y baja hasta este punto. Pues entonces nuestra distancia delta Z, nuestra diferencia de la energía potencial que nos va a dar acá, va a cambiar, ¿cierto? Si al siguiente día también baja ese nivel, pues nuestra diferencia de la energía potencial también va a cambiar, y eso pues va a tener unas repercusiones que no se van a poder ver dentro de esta ecuación de Bernoulli porque se asume que es un flujo estacionario. Por supuesto que se podría hacer como procesos independientes. ¿Qué quiero decir con procesos independientes? Por ejemplo, que primero lo hago en el punto 1 y en el punto 2, después le hago en este punto verde y con el punto 2, y después le hago con el punto rojo acá con el punto 2 otra vez, ¿cierto? Aislando los procesos, es decir, aislando la dependencia en el tiempo. Se podría realizar eso, pero siempre y cuando esté bajo la limitación de que es para flujo estacionario. Entonces, son cosas que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues acá les estoy mostrando cómo es que se construye la ecuación para esto, de la conservación de la energía, ¿no? Y que bueno, lo que les mencionaba, al final, si yo pasara todos estos términos al otro lado, ¿cierto? Me va a quedar una energía total que se está dando entre todo este sistema. Recordemos que esa energía total, ¿cierto? Esa diferencia de la energía que se está dando acá, que es para hacer la conservación de la energía, por lo general va a ser diferente de cero, porque en este caso, por ejemplo, hay una extracción de la energía, vamos a tener esas pérdidas por fricción, y entonces todo eso va a estar dentro de este término de acá. Eso es como una forma con la cual se puede lidiar con esta limitación. Otra cosa que quiero mencionarles es que es para flujo incompresible, ¿cierto? Recordemos que cuando hablábamos de las propiedades de los fluidos, los compresibles eran los gases, ¿cierto? Que permitía una variación en la densidad. Pero los incompresibles, por lo general, eran los líquidos, ¿cierto? Que la variación de la densidad era muy mínima, sobre todo a los cambios de altura o a los cambios de la presión. Entonces, en este caso, recordemos que la densidad es constante, entonces, por lo tanto, solo se aplica para flujos incompresibles. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que esta versión no lidia con transferencia de calor. Es decir, en algunos procesos, por ejemplo en los lagos, cuando se utilizan dispositivos o pérdidas por calor, ¿cierto? Acá no se está viendo nada de eso. Por lo general, y más adelante cuando hablemos un poco desde la perspectiva de la termodinámica, vamos a notar que este término que se encuentra en esta parte de la ecuación es lo que está lidiando con los procesos de transferencia de calor. Entonces, para que lo tengan presente. Otra situación es que se debe hacer a lo largo, o el planteamiento de esta ecuación a lo largo de una línea de corriente, ¿no? Por ejemplo, si volvemos acá a la versión de la conservación de la energía, esta que ustedes ven acá, y yo quisiera plantear o conservar la ecuación de la energía, tendría que hacerlo a través de la línea de corriente, de la misma. Es decir, por ejemplo, si acá está mi sensor 1, yo tendría que plantear mi segundo sensor acá en esta parte, como lo están viendo. Noten que sigue la misma línea de corriente, ¿cierto? Entonces ahí lo estaría haciendo bien. No podría ponerlo por acá o por acá o por acá porque no es a lo largo de la misma línea de corriente. Recordemos que cuando estuvimos haciendo la demostración matemática, ahí habíamos visto esa limitación que tendría que hacerse dentro de la misma línea de corriente. Y bueno, otra de las limitaciones es que esto es para flujo laminar, o sea, es decir, noten que por ejemplo cuando
esta línea de corriente que se encuentra en esta parte de acá no está fluctuando, siempre prevalece con la misma forma bonita, ordenada, ¿no? Pero en esta región es más turbulento, ¿cierto? Hay seguramente algo de caos en esta parte de acá y por lo tanto no se puede aplicar la ecuación de Bernoulli en esa versión. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado estas limitaciones. Recuerden que son muy importantes para hacer uso de esta expresión de forma responsable. Por ahora me despido, espero que les haya gustado. No olviden compartir, que es la mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos en una próxima.